Empezar con ahí está. Vamos a empezar entonces con un recuento de cómo se resolvían las preguntas, ¿no? Que han venido en el examen. Tenemos en el primer caso, nos dice, a ver, voy a darles yo una pequeña retroalimentación, así nomás sin compartir la pantalla, ¿ya? Algo rápido, de manera que ustedes recuerden un poco los temas. Dado los siguientes enunciados sobre la actividad de mercados y modelos de mercados, señale la verdad o falsedad de cada uno de estos enunciados. A ver, vamos a ver. Dice, la curva de oferta se expande cuando disminuye el ingreso del consumidor. A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Verdadero o falso? Repito, la curva de oferta se expande cuando disminuye el ingreso del consumidor. ¿Verdadero o falso? ¿Los leo o los escucho? ¿Nada? ¿No recuerdan? El ingreso del consumidor, falso, claro. El ingreso del consumidor, ¿a quién afecta? ¿Oferta o demanda? El ingreso del consumidor afecta a la oferta, a la demanda, claro, a la demanda. Entonces, con eso ya directo es falso. Así es, falso. Muy bien. Sí, nos han dado la indicación de que solamente les hagamos el recuento así, de manera verbal. ¿Ok? En un oligopolio puede presentarse concertación de precios. A ver, ¿esa era verdadero o falso? Repito, en un oligopolio puede presentarse concertación de precios, ¿verdadero o falso? Verdadero, así es, así es. Muy bien, claro, en el oligopolio hay un juego más diverso, ¿no? Pueden coludir, se pueden pelear, se pueden hacer de todo, verdadero, muy bien. Siguiente, una escasez de bienes y servicios puede darse a efectos de un control de precios. A ver, ¿ustedes qué dicen, verdadero o falso? Repito, una escasez de bienes y servicios puede darse a efectos de un control de precios. No, en esta ocasión es verdadero, es verdadero. Claro, ¿recuerdan? Cuando poníamos un precio máximo, un techo, un tope, ¿no? Entonces, ¿qué ocurría? ¿Qué era mayor, la cantidad demandada o la cantidad ofertada? A ver, cuando se establece un tope, un precio máximo, ¿quién es mayor? Cantidad demandada, así es, muy bien, muy bien, muy bien, Allen Castre Heber. Y finalmente, la venta de productos sin la emisión de boletas o facturas se presenta únicamente en el mercado informal. Repito, ¿verdadero o falso? La venta de productos sin la emisión de boletas o facturas, comprobantes de pago, se presenta únicamente en el mercado informal. ¿Verdadero o falso? Falso, falso, porque en los demás, en el ilegal, obviamente no van a emitir comprobantes de pago. Muy bien, así, esas son las respuestas. Seguimos. Dado los siguientes enunciados de los factores de producción, señala igual, verdadero o falso. Vamos a ver. Eh, la respuesta era FVVF. Luego tenemos, ya, otro de verdadero y falso. La destreza para operar una máquina se relaciona con el factor empresa, verdadero o falso. Repito, la destreza para operar una máquina en una fábrica se asocia directamente al factor empresa, verdadero o falso. ¿Sí? La destreza para operar la máquina. O sea, el empresario está ahí manejando su tractorcito ahí. Está falso, falso. Ok, es falso. Ya. La empresa organiza. Muy bien. Segundo, Adam Smith y los clásicos sostienen que el valor de las mercancías se debe al factor capital, ¿verdadero o falso? ¿Qué decían los clásicos? Adam Smith es falso, es falso. Los clásicos de Adam Smith, incluidos los socialistas, Marx, por ejemplo, todos ellos tenían una teoría, si bien es cierto, objetiva del valor, en algunos de los factores clásicos se basaba, pero era en el factor trabajo, ya era en el factor trabajo. Bueno, si habían marcado falso en la primera, no había forma de que sea verdadero en la segunda, porque no había clave. Pero sí, hasta ahorita es FF. No, en el socialismo, con mayor razón,
El que genera el valor es el trabajo, ¿ya? Tercer enunciado. El que es retribuido con intereses es el que se encarga de organizar óptimamente los factores clásicos, verdadero o falso. El que es retribuido con intereses. ¿Qué factor es retribuido con intereses? Es el que se encarga de organizar óptimamente los factores clásicos, verdadero o falso. ¿Ustedes qué dicen? Uy, ay, ay. No se condice, ¿eh? Su respuesta no se condice con las estadísticas que ya les vamos a mencionar. Es falso, es falso. ¿Ya? El que recibe intereses es el factor capital. El que organiza los factores clásicos es el factor empresa. Y luego tenemos en el sector primario, el factor que lo distingue de los otros sectores es el factor naturaleza, ¿verdadero o falso? Sector primario, claro, ¿no? En el sector primario lo que destaca es la extracción, es la economía extractiva, verdadero, la naturaleza. Muy bien, luego ¿qué tenemos? Acá, para deshacerse, a ver, Pepito está pasando por una difícil decisión en una etapa difícil de su vida, estando entre la espada y la pared, debido a que tiene que decidir si postula la carrera de Ingeniería de Sistemas o Ciencia de la Computación. Para deshacerse de esta disyuntiva, ya, esa es la respuesta, ese es el primer espacio en blanco, disyuntiva, hace una búsqueda en Google sobre información referente al mercado laboral, y se encuentra que los egresados de la carrera de Ciencias de la Computación son altamente demandados cuando se especializan en la ciencia de datos. Ajá. Por lo tanto, decide postular a dicha carrera y deja como costo de oportunidad, ¿no?, a Ingeniería de Sistemas. Genial, muy bien, Stephanie, muy bien, así es. Así es. Siguiente, a ver, la 17. Ya, la 17 nos dice, con respecto al proceso económico y los factores productivos, relaciones según corresponda y marque la respuesta correcta. Marco se suscribe a la plataforma por streaming de Netflix. Eso se relaciona a qué fase del proceso productivo, ¿no? La suscripción a Netflix se relaciona a la producción, se relaciona a la circulación, se relaciona a la distribución, al consumo, a la inversión. ¿A qué fase del proceso productivo se relaciona la suscripción mediante la plataforma de circulación? ¿Ok? Es más preciso la circulación porque ahí solamente te piden los datos, tu tarjeta, ¿no? Ahí te cobran, ahí está la transacción, es la circulación. El consumo ya es cuando tú seleccionas la película que vas a ver, ¿no? Número 2. Luis lee la sección de economía de una revista. Muy bien, eso se relaciona a qué fase del proceso productivo, a qué etapa. Nuevamente, producción, circulación, distribución, consumo, inversión. ¿Cuál de las 5? Ahí sí está consumiendo, está leyendo tal cual la revista, por supuesto. Muy bien. Número 3. Se inicia el proceso de vacunación a los adultos mayores. Esto corresponde a la función redistributiva, reguladora, proveedora. ¿Cuál función del Estado? Vacunación a los adultos mayores. Es la función redistributiva. Ya. A ver, así es, ¿no es cierto? Muy bien. Y finalmente se incrementa el número de empadronados al programa Pensión 65, función proveedor. Listo. Luego tenemos la número 18 y dice que desde el año 2020, a consecuencia de la pandemia, la educación en el Perú tuvo que adaptarse. Se suspendieron las clases presenciales y se comenzó a brindar el servicio a distancia. Por otro lado, el gobierno desde el 2021 viene repartiendo tablets y contratando el servicio de internet para que los estudiantes tengan acceso a las clases virtuales. Muy bien, entonces vamos a ver. ¿Se puede concluir que? ¿Verdadero o falso? Se busca satisfacer una necesidad primaria. ¿La educación es una necesidad primaria? Falso, ¿no? Claro. Muy bien. Se hace referencia al sector productivo primario. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? Ajá, muy bien. Ya. Las tablets para los estudiantes es un bien de capital. ¿Verdadero o falso? Falso, ¿no? No es un bien de capital. Los estudiantes no suelen tener capital. Según quien los brinda, se parece que el servicio de educación es público.
¿Se puede concluir eso? Falso, ¿ok? No necesariamente. Las clases virtuales son en públicos y en privados. Muy bien. Ajá. A ver, el último sería, el último dice, según quién los brinda, el servicio de la educación virtual es pública, no es pública, ¿no? Y el Internet, se refiere al Internet específicamente, ¿no? El Internet menos tampoco, ¿no? No es público. El Internet no es público. Ojo, no se refiere a las tablets, sino al Internet, ¿ya? Repito, dice, según quién los brinda, el servicio que se presta de Internet sería público, ¿no? Entonces, el servicio, la tablet es un bien. El servicio al que nos referimos acá es el servicio de Internet. Y eso es falso, no es un servicio público. Muy bien, eso ha sido entonces una pequeña retroalimentación. Sí, no te preocupes, no te preocupes. Por eso nos han dado esa indicación para evitar pues algún tipo de dispersión de la información, ¿no? Es mejor mantener, sí, para toda institución siempre procura mantener la reserva. En humanidades no nos han dicho que no lo hagamos, ¿ok? Probablemente se enteraron un poco tarde, porque fue el mismo lunes que nos dijeron esas indicaciones. Muy bien, vamos con sus estadísticas. Miren, en el aula 9, que es este de acá, ¿no es cierto? A ver, en el aula 9. Muy bien, tenemos 7 aprobados. Wow. Bueno, estamos como que un poco bajos, ¿ya? Un poco bajos, 7 aprobados, que representan el 14% de todos, ¿no? Nota promedio, estamos un poquito bajos, ¿ya? 7 de 49, un séptimo, ¿no? Un séptimo, uno de cada 7 es el que ha aprobado, así que no estamos tan bien. Bueno, jóvenes, esas son las estadísticas y bueno, hay que estudiar, hay que estudiar. Vamos entonces ahora sí a empezar, ahora sí voy a compartir la pantalla. ¿Dónde está? Listo. Ya está. Sí se observa, ¿verdad? ¿Sí? Profe, cuando dice sector primario, ¿se refiere a naturaleza? Ya. Lo que pasa es que en todo sector vamos a encontrar, por ejemplo, trabajo y capital, vamos a encontrar prácticamente en todo sector. Por ahí más en uno, más en otro, ¿no? El sector industria, el sector secundario, por ejemplo, puede destacar por factor capital, pero si te pones a pensar el sector primario, también emplea mucho más bien capital y poco trabajo. Entonces, por ahí no hay mucha, hay un poco de ambigüedad. Pero si nos referimos al factor naturaleza, ahí sí, en el terciario no está, porque los servicios proveen servicios. ¿Dónde está el factor naturaleza? En el sector secundario, lo que transforma son insumos, ¿no? A las materias primas las transforman en insumos. Entonces, ya es previamente un bien intermedio lo que tiene, que lo va a transformar. En cambio, en el sector primario, esa es la parte extractiva, ¿no? Lo que va a obtener la materia bruta y de ahí lo va a transformar a materia prima, insumos, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué cosa es lo que está extrayendo? Factor naturaleza, los árboles, los minerales, petróleo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Sector primario. Pesca. Muy bien. Ahora sí. Gracias. Gracias a ti. Muy bien. Entonces, ahora sí, empezamos con la pregunta. Acá hay alguien que está tratando de ingresar, pero a nosotros nos han dado la indicación de que no permitamos porque ya todo está regularizado. ¿Ya? Así que la otra vez vino Isaac Newton, vino a tratar de entrar al aula, así que con las disculpas del genio, pero nos han dado esta indicación, ¿ok? Muy bien, entonces, tenemos el sistema financiero, ¿no? ¿Qué es el sistema financiero? Es el conjunto de normas, leyes, instituciones, empresas, reguladoras que permiten la canalización de recursos financieros desde los agentes superavitarios hasta los agentes deficitarios. Entonces, ahí está sugiriendo también, por ejemplo, ¿qué es el agente superavitario? A ver, Fabricio y también Yulisa, nos concentramos. Acá en el sistema financiero hay un ofertante de fondos y hay un demandante de fondos.
Entonces, ¿quién ustedes creen que sea el demandante? ¿El agente superavitario o el agente deficitario? ¿Ustedes qué dicen? A ver, los leo. El agente superavitario también le podemos llamar ahorrista, y el agente deficitario le podemos llamar inversionista. Yo le pregunto, ¿dónde está el ofertante? ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Dónde está el demandante? ¿Por aquí? ¿Por aquí? A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿Quién demanda dinero? ¿Quién oferta dinero? Porque como les había mencionado la semana anterior, también el dinero tiene su propio mercado, tiene su costo de producción, recuerden, tiene su nombre, tiene su precio, que también lo habíamos mencionado, lo habíamos repetido, esa era la tasa de interés, ¿no es cierto? Tiene su oferta y su demanda. Y en este caso, entonces, cuando hablamos de los fondos, ¿quién será el ofertante? ¿Quién será el ofertante? Ya, muy bien. ¿Quién está ofertando dinero en este caso, entonces? Los inversionistas son los demandantes. Muy buen ojo, muy bien, Jorge Luis. Así es. Los inversionistas son los que, si bien es cierto, tienen ideas, proyectos, formas en las cuales van a poder invertir, lo que no tienen es dinero. Y por otra parte, los ahorristas son los que tienen dinero y no saben qué hacer con su dinero. Entonces, ¿qué hacen? Lo depositan, por ejemplo, ¿no? En un banco, o pueden invertirlo también en en una parte del sistema no bancario, el sistema financiero no bancario. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces ahí está, perfecto, perfecto. El ahorrista es el que oferta los fondos, el inversionista es el que los demanda, y entonces por eso tiene que pagar un precio de esos fondos. ¿Y cuál es? Los intereses, ahí está. Y tenemos un intermediario que puede ser el banco, por ejemplo, ¿ya? Luego tenemos el sistema financiero, ¿no? Que le vamos a clasificar según el plazo de liberación. Tenemos entonces el mercado de dinero, donde se negocian préstamos, depósitos, pagarés, letras de cambio, cheques, etcétera. Todo esto es de corto plazo, ¿ya? Se caracteriza por ser de corto plazo. Hablamos de un mercado de dinero líquido, fluye con bastante rapidez. Por eso es de corto plazo. Y es un mercado indirecto, además, ¿no? Es un mercado indirecto, en otras palabras, el ofertante, el superavitario, el ahorrista, no conoce al inversionista, al demandante, al deficitario, al que necesita dinero. No se conocen. ¿Por qué? Porque los bancos son este intermediario y es como una persona que va a ir recolectando, ¿no? Como una bolsa gigante, depositen, 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 y de toda esa bolsa al inversionista, al que le da el crédito del banco, le dice, muy bien, saca tú el billete ¿no? Un billete al azar. ¿De quién será? No sabemos, ¿no? El que depositó ese billete tampoco sabe a qué manos llega, ¿no? Entonces hay un intermediario, y entonces por eso hablamos que es un mercado indirecto. El mercado de capitales, por el contrario, lo que se negocia no son préstamos, no son depósitos, pagarés, letras de cambio ni cheques, son acciones, bonos, fondos de inversión, en mercado mobiliario, monetario, etcétera, opciones, swaps, futuros, etcétera, etcétera. Hay bastantes instrumentos financieros, ¿ya? De los cuales nosotros nos vamos a centrar en acciones y bonos, nivel pre, ¿no? Es algo básico nomás, acciones y bonos son bastante entendibles. Los otros también, pero ya necesitan más tiempo. Estos suelen ser de largo plazo y además es un mercado directo, es decir, acá tengan en cuenta esta acotación, es importante porque es algo que lo estamos conversando en la plana y es necesario hacerles esta acotación. Sí existen intermediarios y es la Sociedad de Agente de Bolsas, ¿ya? La SAB. La Sociedad de Agente de Bolsas se encarga de hacer de intermediario. Pero en este caso decimos que es un mercado directo porque el ahorrista, depositante, ahorrista, agente superavitario, el ofertante de fondos, sí conoce, sí sabe a dónde va a llegar su dinero, a qué manos, ¿no? En otras palabras, él va a saber a quién le está financiando, ¿ya? Y por otra parte, el inversionista, el demandante de dinero, el que necesita financiamiento, sabe de dónde proviene ese dinero, ¿no? Pónganse a pensar nada más en las acciones. Ustedes compran una acción y saben de qué empresa es esa acción. La empresa también se entera de quién es propietario ahora de esa acción. Obviamente ustedes forman parte de la junta de accionistas. Entonces, tanto ofertante como demandante saben la titularidad del dinero, de la propiedad del dinero. ¿Ok? Muy bien. Entonces, eso es en cuanto al mercado de capitales. Recuerden, sí hay un intermediario que es la SAB, la Sociedad de Agente de Bolsas. Y a pesar de eso, es un mercado directo, porque se conocen, saben quién es el superavitario y quién es el deficitario. Muy bien.
Vamos a ver ahora un poco de la composición del dinero en el 2020, ¿no? Obviamente acá sabemos que, bueno, en todos lados se da que la banca, en general toda la banca, ¿no? El sector financiero bancario es el que tiene la mayor cantidad y mayor monto de participación en el mercado, ¿no? Respecto a sus transacciones bancarias. Son 15 banquitos y ellos miren todo el monto que están transando, ¿no? De hoy tenemos algunas otras empresas financieras que vamos a mencionarlas también, 10, y se reparten un monto bastante menor, es el segundo lugar, ¿no? Aparecen las elecciones, hay uno que otro candidato por ahí con un alto, entre comillas, porcentaje, y por ahí los demás son microcandidatos. Cajas municipales, alguito por ahí, cajas rurales, entidades de desarrollo de la pequeña y microempresa, también muchísimo por debajo, ¿no? Bueno, por ahí va con las cajas rurales también. Y ya, las empresas financieras, vamos a ver que hay empresas especializadas como las AFPs, empresas aseguradoras, seguros, empresas de arrendamiento, factoring, etcétera. Lo vamos a ver un poco en detalle cuando vayamos avanzando. Muy bien. Uh-huh. Vamos a ver ahora la composición del mercado de capitales en cuanto a los flujos del 2019. Miren, en el año anterior a la pandemia, esto fue lo que hubo de participación en el mercado de capitales. Inversiones de largo plazo, prácticamente todo. Inversiones de corto plazo, 5,3% solamente. ¿Ya? Luego vamos con el sistema financiero. Según el nivel de intermediación que haya, que ya les mencioné un poco, tenemos el mercado indirecto y el mercado directo, ¿no? Que justamente esto se corresponde con el mercado de dinero y esto con el mercado de capitales. Entonces, acá tenemos que en el mercado indirecto el intermediario es el banco, ¿ya? El intermediario es el banco y ahí están todos los bancos. Tenemos banca pública, banca del Estado. ¿Cómo se llama el Banco del Estado? A ver, si yo les pregunto cómo se llama el Banco del Estado, muy bien, Banco de la Nación, ¿no? Ojo, BCR, no, BCR es como un suprabanco, es un banco de los bancos, ¿ya? Tiene otras funciones adicionales, establece una tasa de interés de referencia, es como el papá, ¿no? Como la mamá, claro, es la que es el banco de los bancos, como les menciono. En cambio, el Banco de la Nación es como otro banco más, pero es del Estado. Profe, pero entonces está compitiendo con los otros bancos, la competencia del Estado con los privados está prohibido. Lo que pasa es que el Banco de la Nación tiene unas funciones un poco más específicas, ¿no? Que son justamente la función proveedora del Estado, por ejemplo, es cumplida en gran medida por el Banco de la Nación. Claro, ahí están los bonos, ¿no es cierto? La palabra que ahora es tendencia. Pero me voy a referir ahorita a los bonos del año pasado, ¿no? ¿Cómo habrían hecho para que esos bonos llegaran a los lugares donde no hay ningún banco? ¿No? Porque hay lugares, obviamente, donde no hay BCP, no hay Interbank, no hay BBVA, no hay nada. Entonces en esos lugares, ¿qué banco va a llegar? ¿No? Tiene que ser el Banco de la Nación. Entonces, ahí está la función del Banco de la Nación. Para que las personas puedan cobrar. Sí hay Banco de la Nación. Bueno, en la medida de lo posible. De hecho, tampoco es que haya en todos lados, ¿no? Así como no hay colegios en todos lados o postas en todos lados. Entonces, el Banco de la Nación también se supone que el Estado hace lo que puede. Claro, claro. Hay lugares bastante difíciles de llegar, pero es un lugar muy, muy, muy complejo. Vamos con el mercado no bancario, que también está aquí. ¿Ya? El mercado no bancario también tenemos las cajas rurales, cajas municipales, sobre todo las cajas rurales y cajas municipales, ¿ya? No tienen la denominación de banco, ¿ya? Pero captan y canalizan dinero. Tienen casi funciones prácticamente iguales a las de un banco, ¿ya? Muy bien. Entonces tenemos empresas especializadas también, ¿no? Empresas, como les mencionaba, de arrendamiento, de factoring, empresas de seguros, etcétera. Y por otra parte, ya esto ha sido todo respecto al mercado indirecto, donde los ahorristas no saben a dónde llegan, y en cambio acá sí, en el mercado directo sabemos quién es el financiante, quién es el inversionista y quién es el ahorrista. ¿De acuerdo? Por acá que suena, no sé qué cosa es. Bueno, entonces dentro del mercado directo tenemos el mercado primario. El mercado se llama así mercado primario porque tenemos, a ver, vamos a sacar una pizarrita. El mercado primario se llama así porque
en este mercado recién se generan nuevos instrumentos financieros, ¿ya? Por ejemplo, a ver, por ejemplo, ¿qué pasa si una persona, tenemos una persona que se quiere, vamos a ponerla mejor a este lado, del lado derecho, quiere comprar un celular de 5.000 soles, hay así celulares de 5.000 soles, ¿no? Pero no tiene liquidez. Y entonces, ¿qué cosa va a hacer? Se va a pedir prestado. Un banco X le va a prestar 5.000 soles, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver, por ahí creo que escuché alguna duda. Claro, claro, ¿no? En cuotas, ahí está. ¿No? Entonces, si vale 5.000 soles, es como que está recibiendo un préstamo de 5.000 soles y él tiene que pagar entonces unos determinados intereses, un principal, ¿no es cierto?, para pagar la deuda. ¿Y qué pasa si este banco, ¿no?, empieza a darse cuenta de que, uy, no le debí prestar 5.000 soles porque ahora yo me estoy quedando sin liquidez? Puede pasar. ¿Qué, profe? ¿Por una persona, por 5.000 soles se va a quebrar el banco? No, pero si muchas personas, si empieza a dar muchos créditos a un banco, puede eventualmente llegar a una situación en la que dice, uy, mi liquidez está corriendo peligro. Entonces, ¿qué va a hacer este banco? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué sugerirían ustedes? Tiene un contador, pero las situaciones cambian, las decisiones cambian, ¿no? Las personas que en un momento iban a votar por un candidato, luego se dicen votar por otro, regresan, ¿no? En función de la información. Entonces, claro, entonces en función de la información, como la información va cambiando, las expectativas van cambiando y también las decisiones. ¿Okay? Entonces este banco dice, necesito liquidez, ya no puedo exigirle a él porque no tiene dinero, ¿no? Yo le he prestado dinero, entonces prestarse del BCR, ok, es una opción, prestarse de otro banco también, ¿no? Muy bien, muy bien. Sin embargo, también hay otra opción, hay otra alternativa, que es que esta persona, cuando se ha prestado este dinero, ha firmado un contrato, ¿no es cierto? Ha firmado un contrato y entonces le debe dinero. Este documento, entonces, este banco lo puede vender a un tercero, a otro banco, a un banco Y, digamos, ¿ya? Y entonces lo va a vender, obviamente, a menos de 5.000 soles, digamos a 4.000, ¿no? Se lo va a vender y entonces ¿quién paga 4.000? Este banco Y al banco X, ¿no? Él le da el documento, ahora la persona le va a tener que pagar a este banco Y le paga los 4.000 soles y entonces todos felices, este banco ya tiene liquidez, ¿no? Entonces, este préstamo de acá representa nuestro mercado primario, ¿ya? Mientras este monto de acá representa nuestro mercado secundario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Primario, ¿por qué? Porque recién se ha generado la deuda en esta transacción, en este préstamo. Y secundario, ¿por qué? Porque esta deuda ya existía y es esta misma deuda que la está vendiendo a un banco Y. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es el mercado secundario. No se ha generado una deuda nueva, están transando con una deuda que ya existía. Mercado secundario. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Muy bien, muy bien. Entonces, el mercado primario es la generación de una nueva deuda, un nuevo instrumento financiero en general, y el mercado secundario transar con uno que ya existe. Listo, entonces ahí está. Mercado primario es cuando la empresa emite sus títulos por primera vez buscando financiamiento. En cambio, el mercado secundario es el en el que se transan operaciones de títulos que ya existen, ¿no? Y sus precios se determinan por oferta y demanda, ¿no? Acá están negociando, acá no le va a comprar los 5.000 soles de acá, le va a comprar algo menos porque sabe que este banco necesita liquidez, como sea, la que sea, ¿no? Entonces ya le da su liquidez y sale ganando también este banco Y. Muy bien. Luego tenemos, muy bien, respecto al mercado indirecto, vamos a ahondar un poco en el mercado bancario, ya el mercado bancario, que está compuesto, como les había mencionado, por el Banco de la Nación, nada que BCR, Banco de la Nación, ya es como otro banquito más. Y entonces se encarga de las operaciones del sector público, ¿no? Depósitos, créditos, pagos, cobros, como otro banco más, pero estatal. Y tenemos también la banca privada, ¿no? La banca privada que también realiza operaciones como depósitos, los mismos créditos, pagos, cobros, etcétera, pero ya a sus propios clientes. Y bueno, acá vemos un poco sobre las estadísticas, ¿no? Cuánta participación ha tenido cada uno de los principales bancos, ¿no? 17% otros, 33% el BBVA,
21%, perdón, 33% BCP, Grupo Romero, ¿no? Como siempre, 21% BBVA y por ahí otros bancos, ¿no? Sí, así es, así es. Bueno, Pichincha está por acá, ¿no? En otros. Ok, claro. Muy bien, esto es, ojo, a diciembre del 2019. No debe haber cambiado mucho para este año. No creo, la verdad. Muy bien. Vamos ahora con el mercado indirecto, ¿no? Ya vimos la parte bancaria del mercado indirecto y ahora vamos a la parte no bancaria del mercado indirecto. Profe, ¿por qué la bolsa de valores es mercado directo? Ya lo vamos a ver dentro de un ratito, ya lo vamos a ver. Pero ojo, ya les adelanté que mercado indirecto, ¿no? Como se da en la parte bancaria, se llama así porque no conocemos. El ahorrista no sabe a dónde va a llegar su dinero y el inversionista no sabe de dónde viene el dinero que le están prestando, ¿ya? Entonces, el banco es algo así como una bolsa general donde los depositantes, viene, claro, depositen, y luego vienen los inversionistas y al azar dicen, acá tengo un poco, toma para aquí, toma para allá. Entonces, por eso es que el intermediario bancario, o el no bancario también, como vamos a ver, no permite que se sepa a quién financia a quién, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, tenemos acá, dentro del mercado no bancario, tenemos a diversas financieras, Credit Scotia, etcétera. Cada banco suele tener su propia empresa financiera, ¿ya? Luego tenemos también las cajas municipales. Ojo, todos estos, financieras, cajas municipales, cajas rurales, tienen operaciones similares, ¿ya? Financian, dan créditos, otorgan préstamos, pero tienen un menor rango, tienen una menor también capacidad de operación. Los bancos suelen tener capacidad para operar en el mercado inmobiliario, ellos invierten, ¿no? Lo que no están prestando, lo pueden invertir en el mercado inmobiliario, por ejemplo, ¿no? Acá no tienen esa posibilidad por ley, están un poco más restringidos, ¿ya? Pero tienen las funciones bastante similares, en el sentido de que reciben depósitos para financiar, en este caso a MIPES, ¿no? La caja municipal, lo mismo con las cajas rurales, ¿ya? Reciben los depósitos de los ahorristas para darle préstamo a las MIPES, pero rurales, ¿no? Por eso se llama cajas rurales. Luego tenemos a las EPIMES, ¿no? Que financian también a MIPES, pero con capital propio, es decir, no es una fuente, no es como un banco que va ahorrando, no es como una caja, sino que tiene un capital propio y de ese capital lo va prestando, ¿ya? Luego tenemos también ciertas cooperativas de ahorro y crédito que son como algo así como clubes, entre comillas clubes, o sea, es un poco más cerrado, es privado, y se trata de un grupo de personas que se organizan, se reúnen y dicen, muy bien, vamos a crear una cooperativa de ahorro y crédito, vamos a tratar de que este dinero crezca poco a poco, y en caso de que a alguien le falte, pues le prestamos, ¿no? Es como que hacemos una chanchita general que va engordando, y de esa chanchita le vamos dando al que lo requiera y tenga capacidad de pago, ¿no? Entonces son asociaciones de ahorristas que solo otorgan crédito a sus propios socios, ¿no? Es algo bastante cerrado. Tenemos a COFIDE también, que es también similar, no es un banco estatal, ¿ya? Pero no llega a tener todas las operaciones que tiene el Banco de la Nación. Pero sí le permite financiar a otros entes no bancarios, ¿ya? Es un segundo piso. Banco de segundo piso también se le llama. Muy bien. Y finalmente tenemos también dentro del mercado indirecto a las empresas especializadas, ¿ya? Las empresas especializadas. Tenemos empresas de seguro, por ejemplo. Las empresas de seguro, ¿cómo operan? Vamos a ver cómo operan las empresas de seguro. Vamos a borrar acá. Esta es una empresa de seguros. Y acá tenemos muchas personas, ¿no? Muchas personas que tienen diversos riesgos, ¿no? Tienen riesgo de tener alguna enfermedad, riesgo de morir, riesgo de que les roben su casa, su tarjeta, riesgo de algún accidente, ¿no es cierto? De salud, etcétera. Entonces, esta empresa aseguradora, dependiendo de seguro de qué sea, va a cobrar una determinada, ¿cómo se llama? La prima, ¿no? La prima es lo que va a cobrar y a cada uno entonces va a pagar esa prima. Es como que todo el mundo hace una chanchita y esta empresa entonces se encarga de administrar toda esa chanchita, de manera que si a esta persona le ocurre algo, ¿no? Fallece y entonces el seguro de vida que le prometió lo va a pagar. ¿De dónde lo va a pagar? De toda la chanchita que le dan todas estas personas, ¿no? De esa manera entonces
se mitiga el riesgo, se distribuye el riesgo, ¿no? A esta persona cuando le ocurra, también lo mismo, va a poder tener su familia, o él no, obviamente, ¿no? Su familia va a poder cobrar el seguro, lo que le dé el seguro, gracias a que todos constantemente están pagando esta prima de seguro. Y si nunca le pasa nada, pues, bueno, en algún momento va a morir de todas maneras, ¿no? Pero sí, entiendo tu pregunta, ¿no? Al final, si es que vive mucho tiempo, digamos, entonces pagó y pagó y pagó y pagó y es como que perdió un poquito más, ¿no? Pero es poco, pues, comparado al riesgo, justamente está el juego, ¿no? Está el juego. ¿Qué prefieres, no? La empresa te puede decir, si quieres, no me pagues la prima, pero si te pasa algo, tu responsabilidad, ¿no? Entonces, ahí está un poco el juego. Las personas tenemos una tendencia natural y normal a que nos aseguremos, a que reduzcamos el riesgo, nos ayuda a nuestro bienestar, etc. Entonces, ¿qué hacemos? Pagamos la prima, ¿de acuerdo? Y si nunca pasa nada, se quedan con la plata. Claro, claro, ¿ya? Claro, al final pierdo. Sí, o sea, de hecho, siempre hay una posibilidad de ganar o de perder, ¿no? Aquel que al tercer mes le pasó algo, bueno, de repente, de acuerdo a tu concepción, es que ganó, ¿no? De repente morir a los 3 meses es ganar. En fin, la familia probablemente, perder a un familiar no sé si sea ganar. Entonces, ahí está el juego, ¿no? Lo que sí es verdad es que esta empresa aseguradora cobra una comisión, ¿no? Entonces, ahí está la parte jugosa, ¿no? Esa comisión puede ser muy baja realmente, puede ser algo tan parecido a 1%, pero cuando sacamos los cálculos con respecto a toda la población, todas las personas que están aportando esa prima, con esa prima, entonces realmente llega a ser bastante dinero, ¿no? Entonces, esa es la que está más asegurada, así es, ¿no? Saray, exactamente, la que se asegura más en realidad es la empresa aseguradora. Sí, así funciona, es que si no, no hay negocio y no opera, al menos en este marco, ¿no? En esta forma como funciona la economía. Igualmente tenemos también las AFPs, que este último año han estado muy en debate, ¿no? En el centro de la tormenta. Sí, entonces, ¿cómo funcionan las AFPs? También vamos a explicarlo acá. Es bastante similar, porque puse una vez. Vamos a explicarlo. Tenemos acá igualmente muchas personas, y acá esto también, ¿no? No es una cuestión de riesgo, es una cuestión de que a la gran mayoría, va a llegar a sus 65 años, o incluso antes, ¿no? Porque también hay jubilación anticipada, etcétera, ¿no? Entonces, dado que todos vamos a llegar a un momento, o casi todos vamos a llegar a un momento a esa situación, entonces, lo que hacen es aportar, ¿no es cierto? Mes a mes se les va descontando, o si no, ellos van aportando, también hay un aporte voluntario, hay personas que deciden eso, ¿no? De hecho, bueno, ¿cuánto es lo que se les descuenta? Entre un 13%, 14% de su salario, ¿no? No es poca cosa, no es poca cosa. Y está bien en el sentido de que si ahorras más, pues te puede ir mejor en tu vejez, ¿no? Eso sí está claro. Profe, ¿qué pasa si no llega a su jubilación? ¿Qué pasa si muere antes? ¿No? ¿Qué pasa si le pasa algo? Bueno, eso sí, la AFP tiene la obligación de devolverle a la familia, ¿ya? Y si llega a sus 65 años o antes, hace su jubilación anticipada, entonces desde antes va a empezar a cobrar, ¿no? Cuanto más antes empiece a cobrar su jubilación, entonces cobrará menos mensualmente, ¿no? Cuanto más se demore, podrá cobrar más. También, cuanto más tiempo sea lo que decida la persona cobrar durante más tiempo, entonces también se va a achicar un poco su pensión, su jubilación, y si no tiene mucha expectativa de vivir, de repente, ¿no? Los padres de una persona han vivido solamente hasta los 70, digamos, 72, entonces le puede decir a la AFP, mira, págame nomás hasta los 72 años, o hasta los 75, por si acaso, y entonces, de esa forma la jubilación mensual va a aumentar. Profe, ¿qué pasa si muere antes de los 60, 65, 66 al año de haberse jubilado? ¿Qué pasa si en ese momento fallece? Entonces, sí, se le da para los hijos, ¿no? Efectivamente. Entonces, no es que se lo quede la AFP, eso sí es que quede claro. Y si no tiene hijos, profe, se lo queda la AFP, tampoco, va para el Estado, ¿no? Al menos es lo que las normas dicen. Entonces, profe, ¿por qué se le critica tanto a la AFP? Porque igual que con la misma empresa aseguradora,
esta AFP cobra una comisión, que sí, esto sí va en torno al 1%, profe, tan poquito y por eso hacen tanta bulla. Bueno, es que ese 1%, cuando calculas toda la cantidad de población, toda la gente que empieza a aportar, te das cuenta que es un montonón, ¿no? Es así, es así. Las empresas financieras tienen jugosas ganancias, ¿no? Este es un tema, pues, de especulación. De hecho, las AFP lo único que hacen no es recibir, no en una bolsa, ya, pongan sus aportaciones acá. No, la AFP, que generalmente está asociada a un banco, ¿no? Lo invierte, esos fondos los invierte en fondos de inmobiliario, en el mercado inmobiliario, etcétera. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, Scotiabank tiene Habitat, ¿no? Su propia AFP, Interbank tiene su propia AFP, etcétera, etcétera. Entonces, todo este mercado financiero está bastante oligopolizado. Eso es cierto, eso es muy, muy cierto. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, entonces, esas son en cuanto a las AFPs. Ojo, y esto es privado, ¿no? Esto es una administradora privada de fondos de pensiones, pero es privada. ¿Cuál es la alternativa si es que no quieres estar en una AFP? Seguramente ustedes ya lo saben a esta edad porque lo han estado mencionando muchas veces a lo largo de este año. ¿Cuál es la alternativa a la AFP? Porque ustedes pueden decidir no estar en ninguna AFP. En ese caso, ¿en dónde estarían ustedes? Bueno, de repente no ha visto muchas noticias este año, está muy concentrados estudiando, está bien, está bien. Es la ONP, ¿no es cierto? La ONP, la Oficina Nacional de Previsión, que se encarga de dar la pensión a las personas jubiladas, pero es un fondo del Estado, ojo, solamente del Estado, ¿ya? Okay. Muy bien. Luego tenemos las empresas de arrendamiento. Empresas de arrendamiento son simplemente empresas que se encargan de, esta es una empresa de arrendamiento, y lo que va a hacer es buscar personas que necesiten capital. ¿Qué quiere decir capital? Quiere decir que necesita, por ejemplo, un tractor, una maquinaria, herramienta, necesita alguna forma, algún medio de producción, ¿no? Es un empresario, por ejemplo, que necesita capital. Entonces la empresa de arrendamiento le va a dar, pues, esta herramienta, ¿no? Un tractorcito de repente, para que are la tierra, para que trabaje, etcétera, ¿no? Entonces, esta persona le va a pagar una renta, ¿no es cierto? Le va a pagar cada cierto tiempo, de acuerdo al contrato, le va a pagar a la empresa de arrendamiento y pasados una cantidad de años que esté en el contrato, digamos 10 años, esta empresa de arrendamiento le va a dar la posibilidad de que pagando un monto un poquito más fuerte que la renta, ¿no? Que la renta de siempre, pueda ya ser propietario incluso de esta maquinaria. Esta persona puede decidir, muy bien, la compro, pago todo ese monto fuerte y finalmente me hago propietario de esta maquinaria o simplemente sigo alquilando, ¿no? Es una empresa de alquiler prácticamente, ¿ya? Esta empresa de arrendamiento, de hecho, arrendamiento en castellano, en castellano que todos lo podemos entender, es alquiler, ¿no? Entonces, es una empresa especializada en la adquisición de bienes muebles e inmuebles que suelen ser cedidos a una persona natural o jurídica a cambio del pago de una renta periódica y con la opción a comprar. Ahí está, ¿no? Hay una opción, como que no también, puede decidir no comprar dichos bienes por un valor predeterminado. Luego tenemos las empresas de factoring que se encargan de transar facturas, títulos, valores en general y cualquier objeto que tenga un valor, ¿no? Representativo de deuda. Luego tenemos también las empresas afianzadoras y de garantías que se encargan de también, ¿no? Mitigar los riesgos. Todo acá en finanzas, todos se encargan o bien de apostar y de ir a todo el riesgo, ¿no? Ganar, o también a mitigar, ¿no? Y por eso justamente estas empresas se encargan de mitigar los riesgos. En este caso es el riesgo de impago, ¿no? El riesgo de que una persona jurídica o natural no pague una deuda. ¿Qué pasa entonces? No habías contratado una empresa afianzadora de garantía. Chau, piña. Tendrás que exigirle, ¿no? Que te pague. De repente fallece la persona y nunca te pagó. Las deudas no se heredan. Chau, piña, ¿no? O de repente la empresa era de la deudora. La empresa quebró. Chau, piña. No hay forma de recuperar. Entonces, cuando contratas a una empresa afianzadora de garantía, entonces ya te aseguras de eso, ¿no? No tiene fondos, no tiene cómo pagarte. Ella te va a pagar, ¿no? ¿Y ella a quién le va a pagar, profe? Lo que pasa es que esta empresa ya tiene mejores herramientas para determinar qué riesgo tiene cada persona y por lo tanto va a saber a quién cubrir y a quién no con su garantía.
¿Ya? Muy bien. Ujú. Listo, entonces esas son las empresas de este mercado. Luego tenemos, a ver, rápidamente acá. Carlos, Martín y Julio, ex trabajadores de la empresa Jujorodisac, que se encarga de la producción de textiles, deciden organizarse para que, utilizando sus propios recursos, reúnan dinero y así poder hacer préstamos. ¿Ya? Ujú. La idea que ellos tienen es agrupar a todos los ex trabajadores de la empresa para que aporten y a la vez puedan solicitar créditos. Aquí está la clave. Por lo cual, acuden ante usted para que le diga qué tipo de entidad deben constituir. La empresa, la respuesta será, ¿cuál será? ¿De acuerdo a lo que hemos visto? Muy bien, así es. La cooperativa, ¿no? Es como un club pequeñito de personas o muchas personas hacen su chanchita para que entre todos puedan prestarle a alguien que necesite. Muy bien, en los fondos. Pero sí, vamos con el mercado directo, ¿no? El mercado directo, como les mencionaba, lo que lo caracteriza, lo que lo define este mercado es que el ahorrista sabe a dónde llega su dinero y el inversionista sabe de dónde viene el dinero que le están financiando. ¿Ya? Entonces tenemos acá mercado de valores, ya también hay un mercado primario, secundario, como les había mencionado ya, un mercado primario donde se generan los títulos valores, un mercado secundario donde se transan, otros que ya existían anteriormente. Muy bien, listo, listo, la bolsa de valores, aquí está. Uh-huh. Listo, claro, entonces vamos con esto, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos más conocidos de mercado directo? Son las acciones y los bonos. Las acciones, ¿qué son las acciones? Son porciones, son fracciones de propiedad de una empresa, ¿no? De manera que si una empresa tiene 1000 acciones y yo compro 100, tengo el 10% de la propiedad de la empresa. Entonces, cuando haya junta de accionistas, todos votamos por alguna decisión y mi voto vale 10% del total, ¿no? Entonces, por eso te conviertes en socio de la compañía, pero además tenemos una serie de derechos como accionistas, ¿no? Entre ellos, disfrutamos beneficios y votar en las juntas, ¿no? De acuerdo a la proporción que tengamos. Además, las ganancias no están garantizadas. Esto es clave, ¿no? Esto lo caracteriza muchísimo la acción. Las ganancias no están garantizadas. La empresa decide si reparte o no dividendo. Además, ¿no? Si hay ganancias, los accionistas dirán, ¿repartimos o no? La mayoría dice que no, chao. Hasta el próximo periodo no voy a ver mi ganancia, ¿no? Entonces decimos que hay una renta variable. ¿Dónde se comercian las acciones? Ahí en la bolsa de valores. Por ahí justamente creo que estaba su duda, ¿no? Saraí creo que me preguntó sobre la bolsa de valores, ¿ya? Muy bien. Respecto a los bonos, tenemos que es un préstamo, no es una propiedad, ¿ya? Ustedes pueden financiar a una empresa, cuando puedan, van a poder financiar a una empresa y entonces esta empresa les va a pagar un cupón se le llama. ¿Qué es eso? Es el interés, ¿no? Del bono, del principal que le has prestado, te va a pagar un interés. Las ganancias sí están garantizadas porque el bono justamente es un contrato, ustedes tienen un contrato y la empresa que ha emitido el bono, ojo, la empresa que emite es la que va a invertir. Esto hay que tenerlo claro, con los bonos hay que tener claro esto. Este es un bono, ¿ya? No es bono de YouTube, tampoco es bono de los de Keiko, ni los del año pasado. En general, no son esos bonos. Estamos hablando de bonos de mercado directo, ¿ya? Entonces tenemos una empresa A y una persona X y una persona Y, ¿ya? Esta persona X emite el bono y se lo vende a la persona Y. Yo les pregunto, ¿quién es el ofertante de fondos aquí? ¿X o Y? Este es el emisor del bono y se lo está dando a Y. Yo les pregunto, ¿quién es el ofertante de fondos aquí? Ya, buena. Esta pregunta nos sirve para que, yo estoy seguro que los demás también están en duda, como que por algo lo está preguntando, no puede ser tan obvio, no puede ser una pregunta tan trivial. Lo que ocurre es que el que emite el bono va a cobrar el principal, digamos que cobre 5.000 soles. ¿Cómo así, profe? Entonces, ¿él es el ofertante? Sí, él es el ofertante. Entonces, el mismo que emite bonos es el que se está financiando. Él es el inversionista. Él está vendiendo el bono y va a ser el inversionista. El que compra el bono es el ahorrista, ¿ya?
De manera que él va a tener que pagarle lo que le dije, cupones. Cada cierto periodo subí, va a tener que pagarle un cupón o intereses, como quieran. ¿Ya? Claro. Entonces, el emisor es el demandante de fondos. ¿Ya? Y el ahorrista, el que compra el bono, es el paradójico. Puede ser paradójico, pero ténganlo en cuenta. Una cosa es vender bono, pero el que vende bono está comprando dinero, está comprando fondos. Entonces, él es el demandante de fondos. Y el que compra el bono es el que va a cobrar el cupón. Por eso es que él es el ofertante. Él es el que cobra el precio del dinero, que es el interés. ¿Okay? Entonces, él es el ofertante de fondos. ¿Sí? Muy bien. A ver, ahora sí vamos con la duda. Profe, o sea, yo le puedo prestar un bono una sola vez, me paga todo y ya ahí quedó todo. Se puede vender bono, se puede vender, ¿no? Él le puede haber vendido, entonces él le presta 5.000 soles y esta persona X, decidirá, pues, ¿no? Seguir el contrato, al menos tiene que registrar el contrato, ¿no? No puede incumplirlo. Si quiere pagar antes, bueno, ahí podrá conversar con el ahorrista, probablemente le convenga, ¿no? Y entonces lo paga por anticipado. Sí, no hay ningún problema, ¿ya? Todo es cuestión de que se negocien, pero lo que sí tiene que cumplir con el contrato. Profe, en otra aula me preguntaron, ¿no? Profe, pero la otra persona se podría negar a pagar, podría incumplir. Sí, en ese caso, de hecho, su propio compañero de ustedes de otra aula dijo, ahí lo que tiene que hacer es embargarle, ¿no? Cobranza coactiva, profe. Claro. De hecho, hay un riesgo de impago, ¿no? Garantizado, no está la ganancia con el bono. Lo que está garantizado es que tienes un porcentaje que exigirle, un porcentaje determinado que exigirle a la empresa a la que le has financiado. Pero siempre hay un riesgo de impago, de que decida no pagarte, pudiendo no pagarte, de que no pueda pagarte, de que quiebre, por último, ¿no? Entonces, de todas maneras, siempre hay un riesgo, Por eso también la empresa asegura, estas empresas afianzadoras, ahí entran, pues, ¿no? Ahí entran a hacer su negocio, ahí entran ellos. El bono es cuando yo, como persona natural, le presto a un banco, eso sería bono. No, puede ser persona natural o jurídica, ya no hay ningún problema. De hecho, la persona jurídica suele ser el emisor, ¿ya? Acá suele ser una persona jurídica. Es una empresa la que emite un bono, incluso puede ser el Estado, ¿no? También justamente acotando esta cuestión del riesgo, en economía solemos considerar que lo único que no tiene riesgo, el único activo que no tiene riesgo, son los bonos soberanos. ¿Qué son los bonos soberanos, profe? Son los bonos que emiten los estados, ¿no? Los estados, para financiarse, pueden hacer eso. Perú emite un bono, ¿no? Por 10 millones, por ejemplo, ¿no? Y entonces va a vender este bono. En otras palabras, se está financiando. El Estado peruano se está pidiendo prestado 10 millones, ¿sí? Y entonces va a tener que pagar el cupón. ¿Listo? Más o menos. ¿Y por qué se dice que no tiene riesgo el bono soberano? Porque se puede considerar fácilmente que los estados no quiebran. Muy bien. Entonces, eso es lo que tenemos. ¿De acuerdo? Claro, y además cuando ustedes tienen un bono, cuando ustedes han comprado un bono, no es como cuando compran una acción, ¿no? Cuando compran una acción están financiando a esa empresa, pero además ustedes tienen una propiedad de esa empresa, una parte de la propiedad. Cuando ustedes compran un bono, le están financiando a una empresa, pero no tienen propiedad sobre esa empresa, ¿de acuerdo? Y tienen una renta fija. Muy bien, entonces queda claro que las acciones son más riesgosas que los bonos. Vamos a ver ahora por último, ¿no? Algunas instituciones supervisoras del sistema financiero. Tenemos el BCR, por ejemplo, el BCR, que ya lo vimos, en realidad tiene funciones múltiples. El Perú, en realidad, todos los países tienen por ahí deudas y también tienen activos y pasivos, ¿no? En el mercado, en el sistema financiero. Muy bien. El Banco Central de Reserva entonces tiene funciones, ¿no? ¿Cuáles son sus funciones? En principio, su finalidad es preservar la estabilidad monetaria. Y tiene funciones como emitir billetes y monedas. Esto no lo hace el Banco de la Nación, por ejemplo, no lo hace COFIDE, esto lo hace el BCR. Regular el crédito, si bien es cierto, no fija la tasa de interés, pero sí establece una tasa de interés de referencia interbancaria. Ahí está la TIRI, ¿no? Ahí está. También administra las reservas internacionales netas. ¿Qué son las reservas internacionales netas, profe? Son la cantidad de lingotes de oro que hay en la economía, en el BCR, justamente, en la economía, las divisas
y los derechos especiales de giro, que son una especie de créditos que otorga el Fondo Monetario Internacional. Y justamente sirven para el comercio internacional. Y también el BCR tiene que informar sobre las finanzas nacionales, tiene que informarlo de manera rigurosa, de la manera creíble, ¿ya? Tiene que ganarse la credibilidad. De hecho, la tiene en gran medida. Y también tenemos la Superintendencia de Bancas, Seguros y AFP. No se olviden, antes era SBS, hasta seguros nomás, ahora es SBS, pero incluye a las AFPs. Así que si ustedes tienen algún problema con un banco, un seguro o una AFP, ya saben a dónde acudir, a la SBS. Y justamente se encarga de supervisar el buen funcionamiento del sistema financiero. Preserva la integridad financiera, vela por una adecuada conducta en el mercado financiero, contribuye a la inclusión financiera y lucha contra el lavado de activos. ¿Ya? Esa es la SBS. Y bueno, vamos a ver ahora algunos instrumentos también financieros, entre cómo así es que uno se puede acceder a un crédito, mediante cheques, mediante letras de cambio, mediante pagarés. Son diversos documentos que nuevamente, ¿no? Como repasándolo la semana pasada, no son billetes, no son monedas, pero representan valor, ¿no? Por eso es que la persona que tiene estos documentos tiene un valor y por lo tanto puede comerciar con ellos. Luego, ¿cuál es el costo del crédito? El interés, ¿no? Y ese interés está dado según ¿qué? Según el costo del financiamiento, según los costos operativos, según el riesgo crediticio. A mayor riesgo, mayor tasa de interés. Si también mayor tiempo del préstamo, mayor interés, obviamente. También depende de a quién le vamos a prestar, depende de cuál es la utilidad esperada y depende de la inflación esperada, como vimos también la semana pasada. Si hay una alta inflación, el banco no te va a cobrar un interés bajo, te va a cobrar un interés de manera que compense a toda esa inflación. Entonces, a mayor inflación, también mayor interés. Estos préstamos, estos créditos pueden ser de corto, mediano o largo plazo y la garantía exigida puede ser real o personal. Si es real, hablamos, por ejemplo, de un crédito prendario, de un crédito hipotecario. ¿Qué es un crédito Bueno, primero el hipotecario, es más conocido. El crédito hipotecario es aquel en el que uno pone como garantía un bien inmueble, por ejemplo, una casa, etc. En cambio, el bien prendario se caracteriza porque vamos a poner algún objeto de valor, pero que no necesariamente es hipotecable, una joya o un objeto cualquiera. ¿Ya? Y luego tenemos también el crédito personal, ¿no? Que simplemente responde al compromiso de pago de la persona. Pero obviamente no es algo tan ingenuo, ¿no? De hecho, el banco acá te pide, para darte ese crédito, te pide recibo por honorarios, contrato en planilla, etcétera, ¿no? Entonces hay cierta garantía, cierta garantía. Muy bien, finalizamos ahora con este problemilla de acá. Considerando que el BCR busca inyectar liquidez en la economía y con la finalidad de contribuir a la reactivación económica, esta institución podría utilizar los siguientes instrumentos. A ver, ustedes ya lo leyeron toditito, ¿cuáles son? ¿Qué cosa maneja el BCR? De hecho, esto es como repaso de la semana 1, ¿ah? Porque ahí mencionamos cuáles son las variables con las que juega el BCR para establecer su política monetaria. Muy bien, así es, ¿no? Claro, el BCR no puede establecer tasa impositiva. De hecho, ¿qué cosa es la tasa impositiva? Tasa de inflación tampoco, ¿no? No puede establecer, esta va a ser la inflación, no puede establecer un rango, pues, ¿no? De predicción y fallar, como ocurrió alguna vez, pero no la puede establecer. Entonces, muy bien, sí, así es. Lo que puede establecer es la tasa de encaje legal y también la tasa de interés de referencia interbancaria. Muy bien, letra E. Profesor, Sí. profesor, cuando dijo de los bonos, si yo emito un bono, ¿quiere decir que yo estoy pidiendo prestado el dinero? Sí, sí, el que emite el bono es el que se está financiando, es el que está pidiendo prestado. ¿Ok? Eso sí ténganlo bastante claro. El que El que emite el bono recibe el bono es es el demandante de fondos. tan. Ya. Uh-huh. Ya, Claro, pues, y por eso el que compra el bono es el que le paga ese precio del bono y a cambio de eso, pues el emisor va a tener que pagarle el cupón, el interés. ¿Ya? Claro, si el Perú emite un bono, sería endeudarse. ¿Ok? Muy bien, pero ojo, esto es distinto a los bonos de bonos de Keiko, bonos del año pasado. Estamos hablando de otros bonos, hay una pequeña ambigüedad ahí. ¿Ya?
Estos son bonos del sistema financiero. Muy bien, sáquenle captura a esto, sáquenle captura a sus claves. Uh-huh. Claro, este es un bono financiero. Captura, muy bien, ya lo capturaron, muy bien. Y entonces, gracias por su atención y que tengan buen provecho. Yo ya tengo hambre y que les vaya muy bien en este fin de semana. Voten razonadamente, si es que votan. Por cierto, estoy recordando que la semana anterior ustedes, nosotros hemos llevado el tema de dinero y yo les iba a recomendar que vean este video de acá, que es de un canal de física, pero que se ha metido a hablar de economía y está muy interesante y yo les sugiero que lo disfruten, así como yo lo hice. Muy bien, entonces con esto ya me despido y que tengan un buen fin de semana, razonen bien su